Y su puntualidad. Vamos a dar inicio a la sesión de cirugía pediátrica, coordinada por el doctor José Ash. Dentro del contenido, primero realizaremos la presentación del caso clínico. Se procederá a un espacio para la discusión del mismo. Se procederá a la revisión de la literatura. Y por último, habrá un espacio para preguntas, comentarios y tener las conclusiones. Nuestra paciente es una femenino de 8 años. Ella tuvo 6 días de estancia intrahospitalaria. Dentro de sus antecedentes personales patológicos y no patológicos, niega alergias, traumáticos, transfusionales, quirúrgicos y enfermedades crónicas degenerativas. La verdad es que una niña bastante sana, sin ninguna enfermedad previa, que inició su padecimiento actual 72 horas previas a su admisión en urgencias, refiriendo un cuadro de dolor abdominal continuo, tipo cólico 4 de 10 en mesogastrio, que pasadas las horas este dolor se exacerbó, siendo incapacitante 8 horas previas a su llegada a urgencias. Migró el dolor hacia la fosa ilíaca derecha, se acompañó de náuseas, vómito de contenido gastrobiliar en varias ocasiones, negó cambios en el patrón de evacuación, por lo que acudió al servicio de urgencias para su valoración. En el servicio de urgencias, a la exploración física, se encontró a la pequeña con signos vitales con tendencia a la taquicardia, neurológicamente estaba íntegra, pupilas isocóricas, normoreflécticas, las narinas permeables, moderado estado de hidratación mucotegumentaria, el precordio con ruidos cardíacos rítmicos, los campos pulmonares euventilados, sin estertores ni sibilancias, y encontramos un abdomen plano, no depresible, porque tenía dolor a la palpación superficial, en predominio en fosa ilíaca derecha, tenía puntos de McBurney y Bloomberg eran positivos, tenía datos de irritación peritoneal, las extremidades estaban íntegras, eutróficas, eutérmicas, sin edema, con los pulsos distales presentes y simétricos. Dentro de su abordaje diagnóstico se le tomaron unos laboratorios, los cuales podemos ver aquí. Dentro de la biometría hemática, hemoglobina con 14.9, hematocrito de 41.3, leucos 11.2, plaquetas 206, de apendicitis. En el servicio de urgencias se inició con hidrataciones intravenosas, se inició también con antibiótico-terapia a base de ciprofloxacino con clindamicina, y se decidió por parte de su médico tratante pasar a la sala de operaciones para una apendicectomía por laparoscopia. Pueden ver el video, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ok, dentro de la laparoscopía diagnóstica podemos ver este importante pélvico. Se realizó la disección del mesoapéndice
con ayuda de energía. Se llevó a cabo sin complicaciones. Se ligó la base apendicular con 2 endoloops. Se realizó la apendicectomía sin complicaciones. Le voy a poner un poquito de pausa a esta parte del video. Si podemos ver aquí, pues sí, un apéndice rojita. Sin embargo, no coincide el tanto líquido en el hueco pélvico de esas características para este apéndice que estamos viendo. Se realizó la realización de la disección del apéndice. Se extrajo por uno de los puertos sin complicaciones. Y vean todo este líquido que está ahí, con natas fibrinopurulentas, con la sospecha diagnóstica de un divertículo de Meckel. Se intentó la visualización de este intencionadamente. Podemos ver aquí estas natas fibrinopurulentas por todo el ilion. Continuamos viendo todas estas natas en busca del divertículo de Meckel. Sin embargo, no se encontró en la laparoscopía diagnóstica. Por tal motivo, se decidió su laparotomía exploradora, una incisión infraumbilical, y dentro de la laparotomía se encontró un divertículo de Meckel subseroso perforado a 60 centímetros de la válvula iliocecal, la cual fue tratada con resección de ese segmento intestinal y con una anastomosis término-terminal manual con puntos simples. Entonces, en la cirugía como diagnóstico preoperatoria apendicitis aguda, el diagnóstico postoperatorio un divertículo de Meckel perforado, la cirugía planeada era una apendicectomía por laparoscopía, y la cirugía que se realizó fue una laparoscopía diagnóstica con apendicectomía incidental, con conversión a laparotomía, la resección intestinal del divertículo de Meckel perforado y una anastomosis término-terminal. Dentro de los hallazgos quirúrgicos se vio peritonitis purulenta generalizada, el divertículo de Meckel perforado, le dieron 100 mililitros de sangrado. Hubo 3 lesiones advertidas a las células de ayuno que se cerró con cierre primario sin complicaciones, alguna otra. Dentro de su evolución, desde su postoperatorio inmediato hasta su post-op 2, vemos cómo los signos vitales tuvo una tendencia respecto a la taquicardia. Hemodinámicamente se encontró estable, con moderado control analgésico, estuvo en ayuno. Al final de la cirugía salió con sonda nasogástrica que estaba gastando mínimo en su post-op 2, se retiró la sonda nasogástrica sin complicaciones. El abdomen ya se encontraba blando, depresible, aún doloroso a la palpación media profundo, pero no tenía datos de irritación peritoneal. En su post-op 2 evacuó de consistencia líquida, sin sangre, siempre mantuvo adecuados volúmenes urinarios. En su postoperatorio 1 se retiró la sonda Foley con adecuados volúmenes urinarios y tuvo deambulación asistida. En su postoperatorio 3 al 6, con adecuados signos vitales, la paciente se encontró hemodinámicamente estable, con adecuado control analgésico. En su postoperatorio número 3 se inició la vía oral con líquidos, con adecuada tolerancia, y se progresó la vía oral a dieta blanda en su postoperatorio número 4. Clínicamente con tendencia a la mejoría, el abdomen blando depresible, doloroso solo a la palpación profunda, de predominio en fosa ilíaca derecha, pero sin datos de irritación peritoneal,
con adecuados volúmenes urinarios. Continúa evacuando sin complicaciones, sin moco ni sangre y de consistencia normal. Y continuó deambulando, por lo que en su postoperatorio número 6 se decidió su alta a su domicilio sin complicaciones. Este es el caso clínico. No sé si alguien tenga alguna duda, si el doctor quiera complementar algo del caso. Sí, ¿me escuchan? Sí, doc, lo escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, quería comentar primero que nada, este es un caso, queríamos la paciente tenía un cuadro típico clínicamente por laboratorio de apendicitis, una apendicectomía por laparoscopía. No tenemos, si no mal recuerdo, no tenemos estudios preparatorios de imagen porque no pudo y Lo escuchamos por eso cortado, decidimos doctor. meterla. El apéndice, perdón, ¿me escuchan? Es Sí, que ya. mi señal no es muy buena, ¿me escuchan? Sí, doctor. Entonces se metió a apendicectomía laparoscópica y el apéndice pues sí se veía rojito, pero no explicaba esas natas fibrinosas de Meckel por la paroscopía, no lo encontramos y al no estar yo satisfecho con los hallazgos, hablé con los papás y decidí la parotomía exploradora y ahí sí encontramos un divertículo de Meckel que estaba subseroso y en posición paralela al intestino. Normalmente el divertículo de Meckel es perpendicular al intestino y es fácil reconocerlo, pero en este caso estaba como embarrado al intestino, estaba subseroso y por eso no lo vimos en la laparoscopía. Tal vez si lo hubiera buscado con más cuidado lo hubiera visto, pero bueno, creo que y se hizo lo correcto, se encontró el Meckel perforado, se lavó la cavidad, se hizo una resección más o menos a 5 centímetros a cada lado del Meckel y se hizo una anastomosis Sí, doctor, gracias. término terminal. Creo que uno de, ¿Algún de las otro enseñanzas más comentario importantes para ustedes, ¿me o escuchan? duda que tengan al respecto? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Una de las enseñanzas más importantes es que cuando crean que alguien tiene apendicitis y se meten y el apéndice es normal, siempre hay que buscar un divertículo de Meckel. Nunca olviden buscar un divertículo de Meckel. Y si es mujer, obviamente también hay que ver los ovarios y el útero, etcétera, y las trompas, etcétera. Pero en este caso habíamos visto normal todo eso y por eso es que hay que buscar un Meckel. Nunca olviden que uno de los diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda es divertículo de Meckel, diverticulitis de Meckel. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué hacer la apendicectomía si la causa en sí era el divertículo de Meckel? Digo, mencionó que estaba un poco enrojecida, pero no sé si ese enrojecimiento era consecuencia del efecto inflamatorio que había ocasionado el divertículo. La respuesta es un poco porque ya estás ahí. O sea, siempre que entras a quitar un apéndice, aunque no sea apendicitis, lo quitas. No quieres regresar después a quitarle el apéndice. O sea, tiene 10% de probabilidades de tener apendicitis en su vida. Y si a eso fuiste, ya estás ahí, de una vez se lo quitas. O sea, siempre que vas por apendicitis, aunque sea otra cosa, quitas el apéndice. O sea, no hay ninguna contraindicación para quitar el apéndice. Igual va a ser una cirugía contaminada y no aumenta el riesgo de nada. Ok, gracias. O sea, sería un error dejar ahí el apéndice. Ok. Aprovechando que tenemos aquí al doctor Varela, no sé si quiere hacer algún comentario respecto al caso.
Pues no, ya está muy claro la presentación del caso y la conducta quirúrgica, pues es lo que les ha dicho ya José. Siempre hay que revisar por el Meckel y no es infrecuente. De hecho, pues mucha gente le dice al divertículo de Meckel la segunda apéndice y siempre hay que revisarlo. Y no hay manera en el preoperatorio de tú poder hacer un diagnóstico diferencial entre apendicitis aguda y un divertículo de Meckel inflamado. ¿Alguna otra duda o comentario? Al menos que hagas un estudio de imagen. Vamos a proceder con la revisión de la literatura. Antonio. Sí, doctor. Yo sé que ustedes son residentes de cirugía general, pero quizá algo que valdría la pena comentar en este caso es que en los niños los estudios de imagen generalmente no son necesarios. Como dijo José, muchas veces con el cuadro clínico lo puedes hacer y si llegaras a necesitar algo con el ultrasonido en más del 90 y tantos % de las veces lo tienes. Yo sé que mucho de la conducta en los adultos es dolor abdominal, va para TAC. En los niños hay que tratar de evitar hacer tomografías. Sí, doctor, correcto. Siempre ustedes en las apendicectomías, cuando ven que el cuadro clínico no corresponde con con la inflamación del apéndice, intencionadamente se busca algún otro pues origen del cuadro clínico, como puede ser el divertículo de Meckel. Sí, perdón, voy a contestar yo, ¿me escuchan? Sí. Sí, o sea, cuando tú entras con un cuadro de apendicitis y ves que el apéndice se encuentra, o sea, que el apéndice no explica el cuadro clínico que tiene el paciente, siempre buscamos alguna otra cosa y dentro de lo más frecuente es patología del sistema genital femenino, buscamos patología ovárica y buscamos divertículo de Meckel siempre, es nuestra rutina. Si el apéndice no explica el cuadro clínico, hay que buscar otra cosa siempre. Okay. Más que bien en los hallazgos de la nota operatoria que el divertículo de Meckel estaba subseroso, pegada hacia a la pared del asa intestinal, entonces eso también lo hace más difícil de la visualización. Bueno, sí, vamos. Correcto. Normalmente es muy fácil encontrar un divertículo de Meckel, más cuando esté inflamado, pero aquí justamente el divertículo estaba embarrado a la pared del intestino y estaba subseroso, entonces no estaba perpendicular al intestino y eso hizo que durante la exploración laparoscópica pues no lo encontráramos. Probablemente si me hubiera yo dedicado más tiempo y con mucho más cuidado, a lo mejor lo hubiéramos encontrado, pero pues no lo hice así, no lo encontramos por laparoscopía y al no quedarme tranquilo decidí hacer una laparotomía exploradora. Perfecto. Bueno, dentro de la revisión vi que encontré que los divertículos están dentro de todo el intestino delgado. Puede estar en el duodeno, en la unión yeyunoileal, en el ilion distal, que este es el divertículo de Meckel. Pueden haber dos tipos de divertículos, los verdaderos, que son los que incluyen las 3 capas, y los divertículos falsos. Estos divertículos falsos están predominantemente en la localización duodenal y ¿Soy yo o no se escucha? No, no se escucha. Yo tampoco escucho. no sé No si se me escuchan escucha ahí. nada. ¿Ya me escuchan? Ya. Ya. Perdón. Les estaba diciendo que
dentro de los divertículos del intestino delgado se pueden dividir por su localización anatómica. Ahí pueden encontrarse divertículos en todo el trayecto del intestino delgado, en el duodeno, en el yeyuno y en el ilion distal. Generalmente los divertículos verdaderos que van a ser estos que van a involucrar las 3 capas, van a ser solamente del ilion distal. Los divertículos del intestino, del duodeno y del yeyuno van a ser divertículos falsos que solamente van a estar construidos 1 o 2 capas. Dentro del total de los divertículos del intestino delgado, tenemos que el 4% aproximadamente van a estar sintomáticos. Cuando causan alguna sintomatología, lo que van a referir el paciente son pues estos que vemos aquí. La inflamación del divertículo puede ocasionar un dolor tipo espasmo bastante difuso, sangrado de tubo digestivo, obstrucción y, como en este caso, la perforación del divertículo. Dentro de los divertículos del intestino delgado los vamos a separar. Los divertículos del duodeno van a representar el 45% de los divertículos del intestino delgado, una alta proporción de los divertículos. La incidencia más o menos es del 5 al 22%. Tiene predominio en la segunda porción duodenal hasta el 88%. Sin embargo, van a ser difícilmente sintomáticos. Menos del 4% van a estar sintomáticos y cuando dan síntomas son síntomas muy inespecíficos, como puede ser dolor, vómito, náuseas, sangrado. Generalmente se diagnostican incidentalmente y se pueden ver por endoscopía y tomografía. Y su tratamiento se va a relacionar siempre con la sintomatología, ya que la cirugía de estas pues conlleva morbilidades. También se han reportado casos del tratamiento endoscópico. El divertículo yeyunoileal es el menos común de todo, está siendo al 5% de todos los divertículos del intestino delgado. Va a representar un pico máximo en la 6ª y 7ª década de la vida. Rara vez se van a encontrar como divertículos únicos y es más frecuente que se encuentren como divertículos múltiples hasta el 66%. Generalmente estos divertículos son divertículos falsos y la localización en el yeyuno más o menos es del 55 al 80% y los que se encuentran en el ilion van a ser del 15 al 38%. Generalmente estos divertículos son asintomáticos. Y ahora sí, pasando al divertículo de Meckel. Este señor es Johann Friedrich Meckel, que describió la enfermedad del divertículo de Meckel en principios del siglo XIX. Dentro de la epidemiología, el divertículo de Meckel es la malformación congénita gastrointestinal más común de todas. Tiene una prevalencia del 2% a nivel de la población mundial y es la persistencia o la no obliteración de este conducto onfalomesentérico que está presente hasta la 6ª, 8ª semana de gestación. Aquí se cumple uno de los 2 del divertículo de Meckel, que está presente en el 2% de la población. Como les decía, el divertículo de Meckel es la malformación gastrointestinal más frecuente. Es un divertículo verdadero.
es a consecuencia de la persistencia y falla del cierre del conducto vitelointestinal o el conducto onfalomesentérico. Generalmente este conducto vitelointestinal se va a obliterar en la 6ª a la 10ª semana de gestación. Y como podemos ver en la imagen, existen generalmente 3 tipos. El divertículo ciego, que va a estar presente en la mayoría de los casos, en el 74%. Un divertículo que va a estar unido a la pared por una banda fibrosa hasta el 24%, y puede haber comunicación del tracto gastrointestinal hacia el exterior, que puede haber, se manifiesta como una fístula onfaloileal que está presente en el 2%. Generalmente en los divertículos ciegos se van a presentar con inflamación, invaginación intestinal, que esto también va a dar lugar a sangrado del tubo digestivo, ulceración de este, generalmente asociado cuando hay mucosa ectópica gástrica. Se va a presentar como tumor, y esto va a dar también origen a que se pueda presentar como una oclusión intestinal. En el divertículo de Meckel, que tiene una banda fibrosa, pues suena lógico que los pacientes debuten primeramente con un volvulus, y esto ocasiona una oclusión intestinal. También puede haber inflamación, ulceración y tumor. Y de la fístula onfaloileal, pues van a haber fugas intestinales a través de esta fístula. Se han encontrado varios tipos de mucosa gástrica en el divertículo de Meckel. La más común es la mucosa gástrica. Esta mucosa gástrica va a dar lugar a que se ulcere el tejido del divertículo de Meckel, y va a sangrar. A veces este también se puede perforar y puede dar un cuadro de este paciente, un cuadro de abdomen agudo, irritación peritoneal. También puede haber mucosa pancreática en el divertículo de Meckel, y pues a veces se encuentra una mucosa normal del hilo. De la anatomía patológica, lo que habíamos comentado, los pacientes pueden debutar con una amplia gama de sintomatología, desde la obstrucción, ulceración en el 40% de los casos que tienen tejido gástrico ectópico, que van a cursar con hemorragia, la invaginación intestinal, que también da origen a un tipo de sangrado intestinal, y también van a dar origen a tienen mayor predisposición a las neoplasias malignas, como el adenocarcinoma y el tumor carcinoides. En este estudio de esta revisión sistemática, vieron que generalmente está descrito que el 4% de los pacientes que tienen un divertículo de Meckel van a ser sintomáticos en el transcurso de su vida. Es importante aquí mencionar que el 50% de ellos van a ser sintomáticos antes de los 10 años, dejando así a la población adulta, si tienen mayor de 40 años, solamente menos del 1% de los que tienen un divertículo de Meckel van a ser sintomáticos. Sin embargo, revisando en este artículo, algunos autores ponen porcentajes muy altos de divertículos de Meckel sintomáticos, hasta el 71%, siendo esto que está infravalorado los dolores abdominales. Dentro de la etiología de la sintomatología, los pacientes que cursan con alguna obstrucción intestinal, puede ser secundaria a una intususcepción, invaginación, el volvulus que puede ocasionar este divertículo. El sangrado generalmente suele ser indoloro al principio, y ya si se perfora el divertículo puede generar
generar abdomen agudo y datos de irritación peritoneal. Y puede también presentarse con inflamación sin datos de perforación. En este artículo que también revisé, lo que más llama la atención es que tanto en pacientes pediátricos como en adultos se vuelve a repetir el mismo patrón del cuadro clínico de cuando está presente la sintomatología del divertículo, siendo la más frecuente la obstrucción, seguida por el sangrado y por el último la inflamación. Ahora, hablando un poco del divertículo de Meckel en los adultos, en este artículo mencionan que el 4% de los pacientes que tienen un divertículo de Meckel van a presentar alguna complicación en la vida, teniendo una media a los 2.8 años de edad y siendo solamente 1% en pacientes mayores de 40 años, y esto va a ir en disminución conforme pasen los años. Aquí volvemos a ver el segundo o la segunda regla de los dos que van a estar generalmente presentados al segundo año de vida. Y también cuando son sintomáticos, tiene ligera predisposición para los hombres que a las mujeres, siendo 2.8 veces mayor a los hombres. También mencionan los diferentes tipos de mucosa ectópica que se encontraron, siendo la más frecuente la mucosa gástrica, seguido por el tejido pancreático ectópico y también el tejido mixto. En este artículo también mencionan las complicaciones asociadas a la sintomatología del divertículo de Meckel. Podemos ver que son las mismas complicaciones que en las de los niños. Y también se menciona la hernia de Litre, que se describió en 1700, que es la herniación del divertículo de Meckel a través de una hernia inguinal. Ok, dentro de la localización y longitud del divertículo de Meckel, como podemos ver en este dibujito, lo más común es que se presente entre los 46 y 91 centímetros de la válvula ileocecal. Aquí volvemos a tener la cuarta regla de los dos, siendo 2 pies desde la válvula cecal, que más o menos son 50-60 centímetros. Esto va a estar en el 44% de los pacientes. También se ha visto el divertículo más distal a 91 a 167 centímetros, siendo el 28%, de 15 a 46%, siendo el 24%, y menos de 15 centímetros a 4%. También encontré que en estos pacientes que tienen el divertículo menos de 15 centímetros da un cuadro muy similar a una apendicitis aguda. Y dentro de la longitud puede ser desde 1 hasta 26 centímetros de longitud, siendo lo más frecuente entre 1 a 5 centímetros. Esto va a ser muy importante para decidir el tratamiento del divertículo de Meckel, que ya lo revisaremos más adelante, pero se puede hacer una diverticulectomía o, como en nuestro paciente, una resección del segmento intestinal. Bueno, dentro del diagnóstico revisé que solamente el 5.7% de los pacientes con divertículo de Meckel se van a diagnosticar en el preoperatorio. Casi siempre se van a diagnosticar en la sala de operaciones. El ultrasonido te conlleva no radiación. Tenemos que tener un divertículo de Meckel muy inflamado para que se pueda visualizar en el ultrasonido, y es de muy baja especificidad.
La tomografía conlleva radiación, pero sin embargo te ofrece más especificidad. En un artículo que revisé, solamente el 50% de los pacientes con divertículo de Meckel fueron diagnosticados con tomografía. Hay otros estudios que solamente del 8 al 16% se pueden diagnosticar con tomografía preoperatoria. Y el tecnesio 99 es el gold standard para el diagnóstico del tejido ectópico gástrico. Tiene muy alta sensibilidad y especificidad, una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95% en niños. También se puede diagnosticar con la cápsula endoscópica para los sangrados de tubo digestivo en estudio. Ahora, ¿cuándo se tiene que operar un divertículo de Meckel? Cuando hice la revisión, la verdad es que no hay nada establecido, está muy controvertido en cuándo operar un divertículo asintomático, lo revisaremos más adelante, pero está bien claro que cuando hay sintomatología se tiene que hacer algún abordaje quirúrgico. Cuando hay sangrado, obstrucción intestinal, cuando está encarcelado el divertículo, cuando hay una diverticulitis o cuando este está ya perforado. Ahora, dentro de la técnica quirúrgica podemos dividirla en si se va a hacer una diverticulectomía simple o una resección segmentaria con la anastomosis, o si se prefiere una cirugía abierta versus una cirugía laparoscópica. Entonces, también dentro de la revisión encontré este artículo que comparan la laparoscopía con la laparotomía. El estudio se hizo desde el 2011 al 2014 con 148 pacientes, 73 de ellos por laparoscopía, que es un total de 49.3%, y 75% pacientes con una laparotomía, que corresponde al 50.7%. Hubo una conversión de 20 pacientes de los 73, que corresponden al 27%. Y se encontró que el tiempo operatorio, anestesia, días de estancia intrahospitalaria, mortalidad, complicaciones postoperatorias y tasas de reoperación, así como de reingreso, fueron similares entre los dos grupos. Se concluyó que no hay alguna diferencia hacerla por laparoscopía que por laparotomía. Ok, ahora dentro de la diverticulectomía con la resección, la diverticulectomía resulta un procedimiento más fácil utilizando una engrapadora, y la resección segmentaria históricamente estaba indicada en aquellos pacientes que tenían un peligro del estrechamiento de la luz intestinal, que se pudiera palpar anormalidades en la base apendicular, que la base fuera ancha, mayor de 2 centímetros, y que la relación de la altura con el diámetro fuera menor a 2. Esto por el riesgo de fuga, pero también el riesgo de dejar tejido ectópico residual, y pues esto condicionarle un cuadro posterior al paciente. En este artículo, en esta revisión, que se incluyeron 11 estudios, 248 pacientes, en pacientes desde 6 meses hasta 18 años, 133 pacientes de estos fueron tratados con una diverticulectomía, y 115 pacientes con resección intestinal. Los pacientes que fueron tratados con la diverticulectomía eran pacientes que cumplían con los puntos que antes mencioné. Y aquí discuten que no es significativa las complicaciones entre la diverticulectomía y la resección. Se tuvo las complicaciones
menos del 1% de las complicaciones en la diverticulectomía. Sin embargo, también en las conclusiones ellos mencionan que es más seguro la resección intestinal. Si pueden ver aquí, solamente uno de esos 133 pacientes necesitó la reintervención por tejido ectópico residual. Y en la resección por laparoscopía, 4 de ellos cursaron con obstrucción intestinal secundaria a las adherencias. Dentro de las complicaciones postoperatorias, más o menos se dice que son el 5%. Las más frecuentes son, como en toda cirugía, infección del sitio quirúrgico, el hilo postoperatorio, la fuga de la anastomosis, que son propias de cualquier cirugía de intestino delgado. Ahora, lo que nos queda es si es conveniente o no hacer la resección del divertículo de Meckel en aquellos pacientes que se encuentran de forma incidental. Estuve revisando la literatura y realmente no hay un consenso. En este artículo del 2009 ellos proponen la resección del divertículo dependiendo los factores del paciente y del propio divertículo. En pacientes menores de 50 años que suponemos que van a tener mayor probabilidad de que algún momento cursen con alguna sintomatología, el sexo masculino porque tiene preferencia de género, una longitud más de 2 centímetros y cambios sugerentes a la presencia de la mucosa ectópica macroscópicamente. También si hay una banda tisular, porque puede predisponer a las oclusiones intestinales. También aquí mencionan que es controvertido si se encontró el divertículo de Meckel incidental porque tiene una peritonitis local o difusa, si se llegara a complicar este divertículo de Meckel. Y en este otro estudio del 2020, casi son los mismos parámetros. Si tenemos en cuenta que más o menos el 2% de la población lo tiene y el 4% son sintomáticos, realmente es bastante baja la incidencia y solamente el 3% de ellos van a necesitar una cirugía. Entonces, ellos proponen el tratamiento del divertículo de Meckel asintomático en pacientes relativamente jóvenes, adultos jóvenes, menos de 50 años, que sean hombres, la longitud mayor de 2 centímetros y que la relación longitud-base sea mayor de 2 centímetros. Si es menor, tiene mayor riesgo de que sea sintomático en un futuro. La presencia de tejido histológicamente anormal y el 0.5 al 3.2% de los casos van a ser sintomáticos y tiene 70 veces más probabilidades de presentar cáncer de ilion. Dentro de mis conclusiones, el divertículo es una entidad poco frecuente que generalmente permanece asintomática durante la vida. Cuando es sintomático, inicia con sangrado, obstrucción e inflamación. Estas tres sintomatologías son tanto en pediátricos como en adultos. La resección intestinal es recomendable y más segura en pacientes con un divertículo de Meckel de base ancha. Y el tratamiento del divertículo de Meckel incidental sigue siendo un tema de debate. Y no sé si tengan alguna duda o comentario. Sí, yo tengo varios comentarios. ¿Puedo? Bueno. Sí, doctor. A ver, primero, el divertículo de Meckel, quiero resumir varias cosas. Primero, el divertículo de Meckel es la malformación intestinal más frecuente, eso lo dijiste muy bien. Es un remanente del conducto onfalomesentérico.
siempre está del lado antimesentérico del intestino, ¿ok? Y dijimos que es un divertículo verdadero porque tiene todas las capas del intestino adyacente. El divertículo de Meckel puede tener varias sintomatologías, puede presentarse de diversas maneras. La primera es ninguna, el 2% de la población tiene Meckel y no lo sabemos, o sea, no sabemos quién tiene Meckel y quién no, entonces lo más frecuente es que sea asintomático. Y de las que son sintomáticas, al menos en niños, lo más frecuente, lo que se presenta más frecuentemente es sangrado, ¿ok? Después inflamación y después obstrucción, en ese orden. También influye la edad. Por ejemplo, si vemos niños muy pequeños, lo más frecuente es que sea obstrucción. Si vemos niños lactantes, lo más frecuente es que sea sangrado. Y si vemos niños escolares, adolescentes, etcétera, lo más frecuente es que sea inflamación. Nunca se presentan juntas, nunca se presenta el sangrado con inflamación, ¿ok? Es muy parecido a lo que ustedes ven en adultos con los divertículos del colon. Los divertículos del colon o dan hemorragia por divertículos o dan diverticulitis, pero no las dos juntas. Entonces, y la sintomatología es realmente muy parecida, ¿no? Como la edad de presentación más frecuente del Meckel son los lactantes, alrededor de los 2 años de edad, lactantes mayores, entonces la sintomatología más frecuente del Meckel es sangrado, ¿ok? Y el sangrado que se presenta es muy parecido al sangrado de los divertículos del colon de los viejitos, o sea, una hemorragia abundante, rojo, rutilante, sin dolor. Eso es lo que vemos en los niños. Si ustedes ven un niño que está evacuando rojo, rutilante, sin dolor, lo más probable es que sea un Meckel. Y si ven un señor de 65 años con la misma sintomatología, lo más probable es que sean pseudodivertículos del colon. De esas, obstrucción, inflamación y sangrado, la única que se puede diagnosticar en forma preoperatoria es el sangrado. Ni la obstrucción ni la inflamación se pueden diagnosticar en forma preoperatoria. La obstrucción, nos metemos a operar a un bebé porque tiene obstrucción intestinal y resulta que nos damos cuenta que tiene un Meckel que lo está volvulando o que está invaginado o alguna cosa así. Por inflamación tampoco podemos hacer el diagnóstico preoperatorio. Generalmente metemos al paciente con diagnóstico de apendicitis y en la cirugía nos damos cuenta que es un Meckel, a menos de que por tomografía nos hayamos dado cuenta que el paciente tiene un Meckel inflamado, pero eso es muy difícil. Generalmente metemos al paciente por apendicitis y si no es apendicitis, buscamos un Meckel. El único que podemos diagnosticarlo antes de operar es el sangrado. Entonces, si tenemos un niño de, no sé, de año y medio, 2 años de edad, que tiene hemorragia rectal, rojo, rutilante, sin dolor, ese paciente primero lo reanimamos y después le hacemos un gamagrama con tecnesio 99. Ese gamagrama tiene una sensibilidad bastante buena, ya dijiste que es muy buena en los niños, y eso lo que nos va a detectar es la mucosa gástrica ectópica adentro del divertículo, que eso es lo que está haciendo que sangre un vaso sanguíneo, generalmente en el mesenterio que está al ladito del divertículo del Meckel. Entonces el tratamiento depende de cuál es la manifestación. Si, por ejemplo, vamos a operar un divertículo de Meckel porque está obstruyendo el intestino, pues vamos a tratar la obstrucción intestinal y generalmente hacemos o una diverticulectomía, quitar nada más el divertículo, o una resección intestinal con anastomosis. Si el paciente tiene una diverticulitis de Meckel, también depende mucho. Podemos hacer, como en este caso, una resección intestinal o también podemos hacer una diverticulectomía si nos los permite el intestino y no está afectada la base del divertículo. Pero cuando es por sangrado, no es correcto hacer una diverticulectomía. Creemos que la mucosa gástrica ectópica está en la base del divertículo de Meckel. Y entonces, si ustedes hacen solo una diverticulectomía, están dejando la base con mucosa gástrica ectópica. Cuando tenemos un paciente que tiene hemorragia por un divertículo de Meckel, siempre está indicado hacer resección intestinal y anastomosis, no diverticulectomía. Diverticulectomía solo lo reservamos para casos asintomáticos, para casos que tienen inflamación, diverticulitis, o para casos que producen obstrucción intestinal. Cualquiera de las dos, diverticulectomía o resección intestinal, es válida para cualquier presentación, excepto para sangrado. Para sangrado no es válido hacer una diverticulectomía. Hay que hacer una resección intestinal a 5 centímetros a cada lado del divertículo
y hacer una anastomosis término-terminal. Eso es en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. La cosa más interesante, y hablaste bastante de eso, es qué hacer si ustedes encuentran un divertículo de Meckel asintomático y se lo encuentran incidentalmente. La gran mayoría de nosotros cada vez tendemos a no quitarlo. Durante mucho tiempo se creía que había que quitar un divertículo de Meckel asintomático. Lo que hacemos ahora es palparlo y si se siente suavecito como el resto del intestino, no lo quitamos. Si se palpa duro, entonces lo más probable es que tenga mucosa gástrica ectópica y entonces sí lo quitamos. Pero conforme va avanzando la edad, la probabilidad de que ese divertículo de Meckel dé síntomas es mucho más baja. De hecho, en pacientes mayores de 40 años, la probabilidad de que tenga un divertículo de Meckel sintomático es bajísima. Y entonces es mucho mayor el riesgo de hacer una diverticulectomía o una anastomosis intestinal que dejar el divertículo ahí. Entonces, la mayoría de nosotros tendemos a no tocar divertículos asintomáticos, a menos de que el niño sea un bebé o sea un lactante. Ahí sí es muy controversial. Ahora, pusiste un dato ahí que yo no conocía, que me llamó muchísimo la atención, que los pacientes a los que les dejas el Meckel tienen 70 veces más riesgo de tener cáncer después. Entonces, a lo mejor habría que revalorar eso. Pero, como bien lo pusiste, la resección de un divertículo de Meckel asintomático es completamente controversial. No sabemos si hay que quitarlo o no hay que quitarlo. Chiquitos, el Doctor, ya no lo Creo que no lo escuchamos. escuchamos ya. Doctor, creo que ya no lo escuchamos. Ya no lo escuchamos, de hecho. Se pasmó su cámara. Su video. Pues lo esperamos. Uy. O sea, hay que ver si alguien más o si se vuelve a conectar. ¿Alguien tiene otro comentario? Yo tenía una duda. A ver. Que en caso de que caiga el pequeño porcentaje de pacientes que tienen el divertículo a menos de 15 centímetros de la válvula, ¿qué es lo que hacen en esos casos de pacientes? Yo también tenía esa duda. No sé si el doctor Tobilla, que está aquí con nosotros, o el doctor... Sí, con gusto. Contestar. En ese caso se hace la resección del divertículo de Meckel. No me ha tocado un divertículo de Meckel que esté a menos de 5 centímetros de la válvula ileocecal, es más, ni siquiera a menos de 10 centímetros de la válvula ileocecal. Entonces, en esos casos se dice que cuando tienes un divertículo de Meckel o una perforación intestinal a menos de 10 centímetros es una anastomosis de alto riesgo. Entonces, sugerimos dejarlo en ayuno por lo menos de 3 a 5 días para que no se force esa anastomosis y luego darle de comer poco a poco. Solamente en el caso que estuviera pegada la válvula ileocecal, que no he visto ningún caso yo de esos hasta el momento, entonces sí tendrías que hacer una resección de la válvula y hacer una ileocolonanastomosis. Pero generalmente, como lo oí en los comentarios de Pepe, que les decía que la válvula, normalmente el Meckel se encuentra a 2 pies o alrededor de 90, 100 centímetros de la válvula ileocecal. Tienes un buen margen para resecar, hacer la resección de anastomosis sin problemas de una anastomosis de alto riesgo. Excelente. Muchas gracias, doctor. Hombre, de nada. Perdón, doctor Ash, lo dejamos de escuchar hace rato. Sí, es que estoy en el instituto y tengo mala conexión. Sí. Totalmente de acuerdo. No, es que no escuché la pregunta hacia Manuel, pero tampoco yo nunca he visto un divertículo de Meckel pegadito a la válvula ileocecal. Siempre hay una buena distancia para poder hacer una buena resección y anastomosis.
Perfecto. No sé, a ver, ¿ustedes qué harían si se meten a operar algo en un adulto y le encuentran un divertículo de Meckel asintomático? No sé si les ha pasado. Ustedes como residentes de cirugía general seguramente han visto un caso así. De hecho, la semana pasada, doctor, me acaba de pasar con el doctor Hagerman, en una hernia inguinal, se encontró un divertículo de Meckel de aproximadamente 15 centímetros y no se hizo nada, justo por eso, porque ya es más probable que sean asintomáticos. Sí, yo creo que en un adulto el riesgo de quitarlo es mayor al riesgo de dejarlo. Entonces, definitivamente creo que no hay que tocarlo. Si no tiene datos de inflamación o de sangrado o algo, hay que dejarlo. Y es muy raro que en un adulto vean una inflamación o un sangrado de divertículo de Meckel. Rarísimo. De acuerdo. Yo tengo una pregunta. ¿Aumenta el riesgo de cáncer ileal únicamente si tiene tejido ectópico o por el simple hecho de haber un divertículo? La verdad es que yo no conocía que aumenta el riesgo de cáncer ileal. No sé, Manolo, si tú habías escuchado eso. Eso para No, mí... nada, ¿eh? Nada. Fíjate que en cuestión de mucosas gástricas ectópicas, se decía que algunas mucosas ectópicas duplicadas, que existen algunas duplicaciones intestinales, eso favorecía el tener el día de mañana cáncer también en ese tipo de mucosas, si es que se dejaban. Entonces, en algunos tipos de duplicaciones, hacíamos una mucosectomía muchas veces y no podíamos resecar toda la duplicación porque hay duplicaciones muy extensas, por ejemplo, de colon, que casi es completamente otro colon. Y entonces lo que se ha visto ahora es que en la gran mayoría de estos niños no es completamente seguro que tengas mayor incidencia de cáncer de colon, por ejemplo, que es la que yo conozco. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es no resecamos la mucosa, simplemente comunicamos la duplicación y la luz normal, porque recuerden que la duplicación junto con el colon normal comparten una misma pared, entonces nada más las comunicamos y lo observamos y estamos pendientes de cualquier cosa que pueda pasar en un futuro, pero no he encontrado una bibliografía que realmente diga que sí aumenta mucho el riesgo de cáncer en estas duplicaciones con mucosa ectópica. Algo importante y que que está tocando el doctor Tobilla sobre las duplicaciones intestinales, eso es una pregunta que se hace frecuentemente. Si les preguntan cuál es la segunda causa de ver un gamagrama con tejido con mucosa gástrica ectópica, es una duplicación intestinal. O sea, la primera causa por la cual se ve un gamagrama con tecnecio con mucosa gástrica ectópica es un Meckel, la segunda es una duplicación intestinal. Así es. Creo que el doctor Prado quería comentarles algo. Yo, para los residentes, siempre es un error que cometemos. Estudiar el divertículo de Meckel no se debe de estudiar como una diverticulosis en la enfermedad diverticular intestinal, sino que se debe de estudiar aparte como defectos del conducto onfalo-mesentérico, porque son 5. Entonces, son enfermedades completamente, pues, de etiología diferente. Entonces, mi recomendación es que estudien así. Ahora, del divertículo de Meckel, quiero comentarles del gamagrama. Es cierto que el estudio gamagráfico para el diagnóstico cuando tenemos sangrado es importante, pero también es importante nosotros saber cómo se va a hacer ese estudio, porque muchas veces nosotros solo solicitamos gamagrama y ya, y no, nosotros tenemos formas de aumentar la sensibilidad. ¿Y cuáles son estas formas? Pues tenemos 3 principales, y ustedes se las tienen que saber, que es el uso de pentagastrina, que aumenta la secreción de ácido, y entonces va a aumentar la secreción del radiotrazador intraluminal. Los bloqueadores H2, esos bloqueadores son el efecto contrario a la pentagastrina. Entonces estos van a aumentar la cantidad del radiotrazador, pero adentro de la célula. Estos dos no se pueden usar juntos porque son antagonistas. Entonces se tiene que usar uno y otro. Y el tercero que podemos utilizar es el glucagón, que esto ralentiza el tránsito intestinal y entonces nos da mayor posibilidad. Pero recuerden que el gamagrama solo es para mucosa gástrica ectópica y el divertículo de Meckel puede tener otros tipos de mucosa, que es, la principal es gástrica, pero puedes tener pancreática, duodenal, colónica e incluso endometrial. Entonces, tienen que recordar esto. ¿Y qué otro era?
A la cuarta, una cosa que le comentaba al doctor Ash, que viene mucho en un libro, es que la cuarta presentación del divertículo de Meckel es como neoplasia. Y de las neoplasias malignas son mucho más frecuentes y de estas el carcinoide es el más frecuente. Y de hecho el carcinoide intestinal, el sitio más frecuente donde se presenta es en el divertículo de Meckel. Entonces tómenlo en cuenta sobre todo para pacientes adultos y adultos mayores que se presentan con obstrucción intestinal. Creo que ya. Sí, entonces cuando pidan un gamagrama lo pueden pedir gamagrama con tecnesio 99 estimulado con pentagastrina o estimulado con ranitidina para que aumente la sensibilidad del estudio, ¿no? De hecho, cuando tenemos una alta sospecha de Meckel por sangrado y el gamagrama sale negativo, nos esperamos 24 o 48 horas y repetimos el gamagrama. Es una de las indicaciones para repetir el gamagrama porque la sensibilidad aumenta como del 80 y tantos % al 96% si lo hacemos 2 veces. Y más si lo hacen con estimulación, ¿no? Como les dijo el doctor Prado. Y una cosa que vi en la presentación, perdón que lo comente, es que dijeron que una presentación del divertículo de Meckel es una fístula enterocutánea. Y esta no es así. O sea, los defectos del conducto onfalo-mesentérico, que son 5 en total, incluyen el divertículo de Meckel, que es el 90% de todos los defectos, es divertículo de Meckel, pero tenemos los quistes vitelinos, los cordones fibrosos, las fístulas completas o la persistencia del conducto onfalo-mesentérico, y tenemos uno último que es bien frecuente, que, bueno, vemos, pero muy poca gente sabe diagnosticar, que es el seno umbilical, y este también es parte de los defectos del onfalo-mesentérico. Entonces, por eso es mi recomendación de que no lo estudien con la enfermedad diverticular intestinal, sino en un apartado diferente. No sé, ¿qué más? ¿Otras dudas? Manolo, comentarios. Creo que el mes que entra van a presentar un caso tuyo, Manolo. No sé si ya te dijeron. Creo que es un Nissen. La duplicatura, ¿sí? Sí, querían los muchachos revisar un poco de reflujo en niños. Con gusto. Estas sesiones no son de Morbi, no son para... Al contrario, son de pura enseñanza para los residentes de cirugía. Entonces, sí, con gusto. El que lo vaya a presentar, que me busque. Yo claro. vengo todos los días a Santa Fe y revisamos el caso para que les quede bien y mejoremos la enseñanza y los conocimientos que les queden bien grabados. Claro, claro. Acuérdense que pueden ser un caso de cirugía pediátrica de cualquiera de los cirujanos del hospital. No tengo que ser yo ni el doctor Tobía, el que quieran. Y el chiste, como les digo, de estos casos de una vez al mes son enseñanza, no son sesiones de morbimortalidad ni nada por el estilo. Gustavo, no sé si sigues ahí, no te veo, pero no sé si quieras comentar algo. Y aquí estoy, no me he ido. Es que no te tengo en la tirita, por eso no te veo, pero... Más abajo debe de estar, pero bueno, quizás nada más para el ponente, tu clase estuvo bien, pero la sentí muy médica. O sea, tu clase es más quirúrgica. Siento que debiste haber desarrollado un poquito más la técnica de cómo quitar el divertículo o cuáles son los pasos importantes en la diverticulectomía o en la resección y anastomosis. Y de los vasos, por ejemplo, le quisiera preguntar al ponente, ¿qué sabes de los vasos vitelinos? Y del vaso diverticular, ¿no? Sí, doctor, me faltó revisar esa parte. Porque son cosas particulares de cuando uno hace esa resección, no es como una resección habitual, tiene algunos detalles técnicos, porque normalmente el divertículo de Meckel tiene algunos remanentes ahí de los vasos vitelinos, que son unos vasos diferentes, que no vienen necesariamente del mesenterio, y que si tú no tienes cuidado en identificarlos y ligarlos, puedes tener algún accidente. Normalmente, también ya lo mencionaste tú, el divertículo está libre, pero el caso particular de este caso, que creo que fue la causa por la que no se vio claramente en la laparoscopía, es que estaba medio subseroso o medio paralelo, como dijo José, al intestino, y eso muchas veces depende de estos vasos anormales y de que a veces se cubren por una capa de serosa, que puede ser una de las capas del mesenterio o una capita ahí serosa que te dificulta mucho la identificación del Meckel.
Totalmente de acuerdo, Gus. Muchas gracias. Y bueno, yo me voy a encargar, digo, el doctor tiene toda la razón. Creo que como cirujano debiste haber hablado más sobre la técnica quirúrgica, que es importante. Y aunque estos casos son de cirugía pediátrica y tal vez ustedes como cirujanos generales no sé qué tanto los van a ver, seguro se van a encontrar un divertículo de Meckel en adultos. Y la otra es que van a ir muchos de ustedes a lugares donde no hay un cirujano pediatra y muchos de ustedes van a tener que tratar pacientes con este tipo de cosas. Entonces es importante que estén lo suficientemente capacitados o para tratarlo o para referirlo en un momento adecuado al cirujano pediatra a un lugar donde lo pueda tratar. Creo, Sí. José, que la impresión de que es algo infrecuente tampoco es correcta. Yo creo que es bastante frecuente. Yo creo que cualquier cirujano pediatra activo ve por lo menos 2, 4 casos al año fácil de divertículos de Meckel en cualquiera de sus manifestaciones. Totalmente de acuerdo. Sí, para nosotros no es nada infrecuente, es algo muy frecuente. Toda la razón. Y bueno, voy a tratar de mandar la invitación de estas sesiones a todo el chat de cirujanos pediatras porque pues creo que es muy enriquecedor que todos estemos, o los que quieran entrar. Me da muchísimo gusto que estén Gustavo y Manolo acompañándonos en esta sesión y me gustaría que nos acompañe más gente, ¿no? Es algo muy, muy productivo para ustedes. No sé si hay algo más que quieran comentar o damos fin a la sesión. Hola, buenas tardes. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Transversal. ¿No se usaría, por ejemplo, en el divertículo sangrante para quitar la base? No entendí la pregunta otra vez. Que si, ¿qué opina o qué indicaciones tiene la resección? ¿No estaría indicado en el sangrante para quitar la base diverticular? Es que se me corta la ¿qué, perdón? Resección en cuña, doctor. Ok. La resección en cuña es una alternativa a la resección y anastomosis. Ok. La resección en cuña la usamos en sangrado y la teoría de la resección en cuña es que si tú haces una resección amplia hacia los dos lados, te vas a llevar toda la mucosa gástrica ectópica que esté ahí adentro. Sí se puede hacer, es una alternativa a la resección intestinal con anastomosis. Casi ninguno de nosotros la hacemos porque tienes un riesgo un poco más elevado de dejar mucosa gástrica ectópica y prácticamente es una anastomosis. Entonces, a veces es más fácil resecar 5 centímetros a cada lado y hacer una anastomosis que hacer una resección en cuña, porque si haces una resección en cuña bien hecha, prácticamente estás haciendo una anastomosis completa. Pero sí es una alternativa y está descrito como para divertículo de Meckel sangrante. Ok, gracias, doctor. De nada. Doctor, yo tengo otra pregunta. En el caso de un sangrado por divertículo de Meckel, ¿haces la resección en ese mismo momento o te esperas y lo haces diferido? No, estás haciendo una resección de ilion, no necesitas ningún tipo de preparación intestinal, pones 2 pinzas intestinales a los lados, haces la resección y haces la anastomosis. La única contraindicación relativa sería tal vez para un Meckel perforado que tenga una peritonitis generalizada muy importante, pero a pesar de eso siempre intentamos hacer una resección y anastomosis primaria. Es ilion y generalmente el tejido del ilion a los lados del Meckel generalmente llega un momento que encuentras intestino relativamente sano y puedes hacer una anastomosis primaria. No se me ocurre ahorita algún caso en el que yo haya hecho una derivación intestinal en un divertículo de Meckel y después una anastomosis, si a eso te refieres. No, más que derivación, o sea, me refiero en un segundo momento. O sea, digamos que se estabiliza al paciente, lo das de alta y después reingresa un mes después para hacerle la resección. Como si fuera una apendicitis perforada que le vas a dar manejo conservador. Más bien como si fuera, o sea, lo estoy comparando un poquito a sangrado diverticular en adultos, que no los operas en ese momento, sino que te esperas y después. No, en los niños no nos esperamos nunca a un segundo sangrado. Generalmente el primer sangrado de un divertículo de Meckel en niños es anemizante y muchas veces lo choca. Entonces, no, en ese sentido es algo diferente a los adultos. No le damos chance de sangrar 2 veces.
a menos de que el paciente por alguna razón específica no lo podamos operar en ese momento. Pero, y la mayoría de las veces, eso es algo importante, la mayoría de las veces el sangrado para solito y luego lo operamos 1 o 2 días después en forma semielectiva. Es muy raro que tengamos que meternos a operar un Meckel sangrando y con el paciente chocado en ese momento. La mayoría paran solitos, nos esperamos 2 o 3 días y los operamos lo más pronto que se pueda. No sé, Manolo o Gustavo, si ustedes han dejado un Meckel sangrar 2 o 3 veces. No. No. Pero No. sí, lo que debe de quedar claro es que no se operan en el momento agudo del sangrado. Tratas el sangrado, porque generalmente son sangrados importantes, anemizantes. Ya que el paciente está estable y que ya no está sangrando, lo operas en 1, 2, 3 días, lo que se pueda. A veces también el estudio del sangrado de tubo digestivo en un niño toma algún tiempo, porque aquí estamos pensando que ya quedó claro que es el divertículo de Meckel, pero dentro del abordaje del sangrado de tubo digestivo en niño, eso te puede tardar algunos días. Y a veces el gamagrama no es concluyente o no es definitivo. Entonces, no se opera en el sangrado agudo. Una vez que se estabiliza, se opera rápido. Totalmente. Sí, de acuerdo. Sí. Sí, yo sé que en adultos, en los pseudodivertículos, hay evidencia de que la probabilidad de resangrado es baja y por eso se esperan al segundo sangrado, etcétera. Pero no, en niños no, nunca nos esperamos al segundo sangrado. Perfecto, muchas gracias. Perdón, doctor, yo tengo una última duda. En esos casos que se llegan a encontrar incidentales, además del diámetro, de la relación de la altura y la base, ¿hay alguna cosa macroscópica que indique algún mal pronóstico a futuro en el divertículo de Meckel que se tenga que resecar en ese momento? Si lo que más usamos es la palpación. Si tú palpas un divertículo de Meckel y se siente suavecito y no está ocupado por nada, se siente como la luz del intestino adyacente, lo más probable es que no te vaya a tener ninguna complicación. Si lo sientes duro o lo sientes ocupado por algo, entonces es probable que tenga mucosa ectópica y entonces ahí tal vez sí hay que resecarlo o al menos tener cuidado que ese divertículo puede dar manifestaciones en algún momento. Lo más importante es tocarlo, creo yo, pero no sé la opinión de los doctores. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Hace rato mencionó que cuando entraban por una sospecha de apendicitis aguda y se encontraban que era un Meckel, ustedes siempre quitaban el apéndice. La tendencia en los adultos es ya no hacer apendicectomías incidentales. ¿En los niños la conducta es siempre quitarla? Pues no, la verdad es que no desconozco por qué en los adultos la tendencia ha cambiado. La apendicectomía incidental, al menos en niños, es un procedimiento muy benigno, que no, o sea, el riesgo de complicaciones es muy bajo. Ojo, no estoy diciendo está exento, sí hay riesgos, pero el riesgo es muy bajo y es más bajo el riesgo de quitar un apéndice sano que esperar a que le dé apendicitis. Acuérdense que entre el 7 y el 10% de la población va a tener apendicitis en algún momento de su vida, sobre todo en niños y adolescentes, y entonces es menor el riesgo de quitar el apéndice al riesgo de esperar a que le dé apendicitis. No sabía yo que en adultos ya no están quitando apéndices, pero si tú tienes una cirugía que igual va a ser una cirugía limpia contaminada, no la estás contaminando si quitas el apéndice y le estás quitando el riesgo, ese 7 a 10% del riesgo de tener apendicitis en algún momento en su vida, ¿no? Existen, nada más, estoy de acuerdo con Pepe, nada más, existen algunas situaciones en las cuales preferimos dejar el apéndice. Por ejemplo, en un niño que vas a entrar a operar con sospecha de un divertículo de Meckel, pero que en realidad, pero que también tenga una malformación anorrectal, eso, o que tenga un problema urológico importante, esos niños a veces el apéndice nos sirve para derivar, ya sea tratar al paciente con enemas anterógrados o a veces hacer alguna derivación urinaria con el apéndice. Entonces, esos chaparros preferimos no tocar el apéndice por si el día de mañana se necesita para alguna de estas derivaciones. Serían esos casos muy puntuales en los cuales no tocaríamos el apéndice en forma incidental. Sí, si el paciente, por ejemplo, tiene mielomeningocele o tiene
Hirschsprung o tiene malformación anorrectal o alguna de esas situaciones, como lo está comentando el doctor Tobilla, en las que podamos usar el apéndice como conducto para una derivación urinaria o fecal, entonces no quitamos el apéndice porque sabemos que lo podemos usar. Pero en todos los demás niños, que son la mayoría, preferimos quitar el apéndice. Ahora les voy a platicar un caso que tuvimos aquí en el instituto no hace mucho tiempo. La doctora Santos, que es nuestra especialista en cirugía colorectal de niños, iba a hacer creo que iba a reconstruir una cloaca, ¿no? Una vaginoplastía, y a la hora de tratar de hacer la vaginoplastía se encontró un Meckel enorme, de 13 centímetros, y usó el Meckel para hacer una vaginoplastía. Entonces, quedó padrísimo, pero bueno, ese niño, o niña, no me acuerdo, era una niña, claro, tuvo la suerte de que a la hora de que entró a quitarle un pedacito de intestino para hacer la vagina, se encontró con un Meckel y hizo la vagina con un Meckel. Pero bueno, eso es un caso anecdótico, ¿no? Es algo, y yo creo que muy controvertido. Debe ser muy controvertido. No tiene sentido poner o interponer un segmento de intestino con la posibilidad de una doble mucosa si de todos modos le va a hacer una resección y anastomosis. Pues en ese caso, si hubiera quitado el Meckel, hubiera agarrado ileón sano y lo hubiera interpuesto, hubiera quedado igual o mejor, y disminuye el riesgo de una doble mucosa. Totalmente de acuerdo. Lo que sí es que lo que sí estuvo bien es que mandó una biopsia a ver que no tuviera mucosa gástrica ectópica, etc. Quedó padre, quedó bonito, pero... Quedó precioso y fue algo anecdótico, totalmente anecdótico, y se lo estoy platicando porque es algo para lo que se usó un Meckel, ¿no? Pero no quiere decir que yo lo haría, yo no soy experto en eso, ni mucho menos, pero bueno, es algo que, como tienes razón, es algo totalmente controversial. Pero nada más quería platicarles que el Meckel o el apéndice se pueden usar para algo, ¿no? El apéndice, por ejemplo, lo podemos usar para hacer una vesicostomía continente, ¿no? Un malón o un Hanof o una cosa de esas, ¿no? Un conducto continente para malón, para hacer irrigaciones del colon, etcétera, ¿no? Entonces, pero salvo esas excepciones, y creo que estarán de acuerdo conmigo los doctores Varela y Tobilla, quitamos el apéndice siempre que entramos por apendicitis y no es apendicitis, lo quitamos. No sé ustedes en adultos si entran por apendicitis y no es apendicitis, ¿lo dejan? Creo que fuiste tú, Claudia, la de la pregunta. Hola, hola. Ya está Claudia. Ya no está Claudia, pero... O sea, si ustedes entran por apendicitis, meten a un adulto de 25 años por apendicitis. Es que está fallando mi audio. Sí. O sea, ustedes entran en un adulto por apendicitis y ven que el apéndice es sano y lo dejan. Perdón, doctor, ¿no lo escuché bien? Si ustedes entran a un adulto por apendicitis y el apéndice se ve sano, ¿lo dejan? No, si es así, y si no encuentran nada más, sí lo quitan, doctor. Pero, o sea, lo que voy es que muchos hicieron una revisión hace poco sobre justamente hacer apendicectomías incidentales y por riesgo se decía que mejor no hacerlas, pero la realidad es que, por ejemplo, en el ABC, si entramos y en realidad no era apendicitis, de todos modos la quitamos. Sí, y el patólogo siempre la convierte en apendicitis, eso no se preocupe. Sí, o sea, todas las apéndices del ABC están reportadas como apendicitis aún. Sí, yo dudo mucho que en el ABC se reporte un apéndice como sano. Ajá. Es diferente, si tú entras pensando en apendicitis y sale que es un apéndice blanca, tienes la obligación de quitarla. Eso se puede confundir con el paciente que operas de una laparotomía para cualquier otra cosa y que le quieres quitar el apéndice de manera profiláctica, porque ahí sí aumentas un riesgo. Pero, por ejemplo, nosotros en cirugía pediátrica tenemos muchos niños mal rotados que cuando entras a operar la malrotación le quitas el apéndice. Y ahí sí no, o sea, no estaba inflamada, ni había duda del diagnóstico, ni nada. Pero si es un niño en que le vas a dejar todo el colon del lado izquierdo y todo el intestino delgado del lado derecho, no le vas a dejar un apéndice del lado izquierdo cuando en algún momento de sintomatología nadie va a pensar que tiene el apéndice del lado izquierdo. Y como esa derivación es mesenterio y iliocavas, donde levantas todo el mesenterio para poder hacer la derivación portosistémica, cuando regresas el colon a su lugar, siempre le quitamos el apéndice. Porque si dejas ahí un apéndice que tiene un riesgo de 7 a 10% de ponerse mal en la vida de este paciente y él tiene un
una derivación de la cava que cruza el mesenterio, no quieres ese problema. Entonces, son dos escenarios diferentes. Cuando entras pensando en apendicitis y es un apéndice blanca, que no es ningún pecado, entonces la quitas. Si entras para otra cirugía, pues si no la tienes que tocar, no la toques. O si tienes un paciente que la pueda necesitar en el futuro, como los urópatas o las malformaciones anorrectales, pues entonces no. Totalmente de acuerdo. Sí, si voy a quitar una vesícula biliar, no voy a buscar el apéndice para quitarlo, ¿no? Es totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Doctor, les agradecemos mucho a los 3 que nos hayan acompañado. Ojalá que las próximas sesiones sí nos puedan acompañar más cirujanos pediatras y que puedan aportarnos un poquito, porque justo le comentaba al doctor Varela y al doctor al doctor Varela y al doctor Tobilla que cuando rotamos sí operamos niños, entonces es importante que tengamos estas sesiones ya que no tenemos rotación ya de cirugía pediátrica. Claro que sí, y el día que quieran venir al instituto, bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos, Manolo, Gustavo, muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Bye.